Noches de Leyenda, en donde les cuento las historias con las que crecí y de las que soy guardián. Una noche del año 2002, un joven realiza una llamada a cabina durante la transmisión de un programa de radio, para explicar cómo realizó la invocación de un demonio para que le brindara riquezas, lo que dio paso para que años más tarde se desencadenara la muerte del conductor del programa. Hoy platicaremos del programa de radio La Mano Peluda y el que es quizá su caso más famoso, el caso de Josué. El 13 de agosto de 1995, Rubén García Castillo, junto a Mario Córdoba, fundan el programa de radio llamado La Mano Peluda. Al principio, García Castillo, acompañado de un operador, llevaban a cabo el programa. Más adelante, le brindarían la oportunidad a Juan Ramón Sáenz de participar en el área de producción, pues este no contaba con conocimiento alguno sobre lo paranormal. Pero debido a que García Castillo comenzó a experimentar terribles pesadillas, decidió comenzar a preparar a Sáenz para que lo reemplazara como conductor. El programa se basaba en recibir las llamadas en vivo de los radioescuchas, los cuales contaban sus historias. Si bien Juan Ramón no era el más preparado para opinar sobre todo lo paranormal, él fungía mayormente como receptor, pues escuchaba a las personas y trataba de darles opciones de a dónde o a quién acudir. La temática era variada. Las personas solían hablar de apariciones fantasmagóricas, abducciones ovni, historias de la Ouija, entre otras temáticas. Al principio, el programa era solo un segmento dentro de un programa completamente distinto. Aquel segmento era llamado La Mano Pachona. Este segmento era una base no muy bien cimentada, pues si bien era espiritualmente lo mismo, los radioescuchas marcaban durante este segmento para contar historias de terror. Aún no lograba tener su esencia, vamos a decir. Esto cambió con la llamada de Clarita. En esta ocasión, una madre llama describiendo la supuesta posesión de su hijo, levitación, cambios de conducta y comentando que todo era debido a la Ouija. Esta llamada ha sido señalada como un catalizador para que se pensara en formalizar un programa completamente dedicado para estos temas. En 2002, la frase característica de Juan Ramón Sáenz, "Soy Juan Ramón Sáenz y aquí se respira el miedo", se vería representada por la llamada de un joven llamado Josué Velázquez, quien narra que a la edad de 14 años su familia entró en una crisis económica severa, lo que ocasionó perdieran todo. Ante tal situación, Josué comenzó a buscar una manera de poder ayudar a su familia. Un día se despertó con la brillante idea de vender su alma al diablo. Josué narra que en una ocasión se encontró con un libro de brujería, el cual contenía las instrucciones para invocar. Ahí se me fue, también me equivoqué en la imagen de promoción para el capítulo. Evocar es más que nada añorar, recordar, pero invocar es la acción de solicitar que se haga presente al demonio. Entonces, las instrucciones para invocar al demonio: Lucifugo Rofocale. Lucifuge o Lucifugo Rofocale, que Lucifer significa el que trae la luz o algo de luz, una estrella, algo así. Mientras que Lucifuge o Lucifugo significa el que huye de la luz. Tiene poder sobre todos los tesoros de la tierra, puede brindar o refinar el conocimiento, ayuda a conectar con el mundo espiritual, tiene poder de controlar bacterias y enfermedades, puede hacer daño a personas, pero solo si se le ordena. Es uno de los demonios mayores, conde y primer ministro del infierno por órdenes de Lucifer. Suele aparecer como un sátir de 3 cuernos, una criatura serpentosa de 5 cuernos, o como un señor grande con vestimenta dorada y ojos plateados. Durante mucho tiempo, Josué intentó contactar a Lucifer, Lucifugo o cualquier demonio mayor para poder obtener lo que quería, que era dinero. Después de 1 año y medio, por fin vería los resultados de todos los rituales que había realizado. En su habitación se apareció un señor delgado, grande y moreno.
el cual se sentó a los pies de la cama de Josué, quien asustado le preguntó a aquel extraño por su nombre. «¿No que me querías ver?», contestó a aquel extraño hombre. Josué relata que el extraño le pidió hacer algunas ceremonias para obtener mucho conocimiento a cambio. Entre las peticiones del hombre se encontraba conseguir un macho cabrío. Josué así lo hizo. Y las ceremonias duraron alrededor de 8 meses, hasta que aquel hombre le pidió robase un bebé. Josué se negó a esta petición y confrontó al hombre, diciéndole que lo que él quería era dinero, y en todo este tiempo él solo le había estado dando largas. El deseo de Josué por obtener lo que quería no desapareció, e incluso continuó con las invocaciones. Intentó de diferentes maneras. Preguntó a personas que se dedicaban completamente a esta clase de prácticas, hasta que una noche, alrededor de las 2 de la mañana, Josué se dispondría a ir a su recámara para descansar, cuando escuchó mucho ruido proveniente del cuarto de su madre, por lo que se dirigió hasta ahí para ver qué sucedía. Al entrar, pudo observar lo que parecía ser un cerdo apoyado en sus patas traseras, atacando a su madre. Describe que su madre se encontraba inconsciente mientras el cerdo la jalaba con las manos que tenía en el lugar donde deberían estar sus patas delanteras, a la par que aquella cosa dejaba oír unos chillidos espantosos. Al cabo de varios meses, en una noche, aparecieron 3 sombras frente a Josué, las cuales le dijeron: «¿Así que quieres dinero y poder?». Josué respondió que sí. «Entonces necesitamos el alma de uno de tus seres queridos», a lo cual Josué respondió exaltado: «Pero si es por ellos por lo que estoy haciendo esto. Si quieres que tu familia deje de padecer hambre, debes darnos el alma de uno de sus miembros. Tienes hasta la próxima luna llena, si no, te va a pesar». Josué meditó su decisión y decidió matar a su abuelita. Sus pensamientos fueron: «A mi mamá, no, porque la quiero mucho. A mis hermanitos, no, porque por ellos lo estoy haciendo. A mi abuela, al cabo, ella ya vivió». Narra que durmió a su abuelita con cloroformo, para después asfixiarla y proceder a quitarle pedazos de piel de la espalda, con lo que haría su contrato petitorio. A la mañana siguiente, cuando los peritos llegaron, todas las huellas del crimen cometido habían desaparecido y todo parecía que había sido una muerte natural. En ese momento, Josué dice que Lucifugo le otorgó el anillo del rey Salomón, el cual se compone de 2 triángulos sobrepuestos formando una estrella de David. La palabra Agla, que no recuerdo si es en hebreo, pero significa algo así como Dios Todopoderoso, y varios sigilos. Se dice que el anillo te da poder sobre espíritus y demonios, los cuales te pueden brindar sabiduría de alquimia y piedras. También se dice que junto con el anillo viene un manuscrito que contiene los sigilos para invocar a los demonios. En cuanto tuvo el anillo, empezó a recibir dinero y pudo continuar con sus estudios. Se dio cuenta que tenía mucha facilidad para aprender. A la edad de 20 años ya tenía una carrera universitaria de analista bacteriólogo parasitólogo, y poco tiempo después fundaría su propia empresa. Cuenta que en su nueva vida en Estados Unidos, a pesar de tener todo lo material que deseara, no se sentía completo. Por un lado, por la culpa de haber matado a su abuela, del otro, el no poder ser millonario, pues el pacto tenía un truco. Debía gastarse el dinero el mismo día que lo ganaba, y no podía usarlo para ayudar a los demás, y si lo hacía, en el mejor de los casos, el dinero se pudría y no volvería a recibir más. Con el pasar del tiempo, Josué se va quedando sin amigos y su familia dejó de hablarle. En este punto, Josué entra en una profunda depresión, por lo cual decide llamar a la mano peluda en busca de consejos. Mientras se está realizando la llamada, Josué le dice a Juan Ramón Sáenz que un día decidió realizar una obra de caridad con su dinero y al momento de volver a su casa se vio recibido por el ataque de un ente descrito como una mujer, de piel blanca, con vestido, una boca muy grande y una lengua igualmente larga. Narra también que desde ese día ese ente se quedó con él, y mientras Josué platica esto, el ente comienza a atacarlo. El tono de Josué y el ambiente cambian a tal punto
que se logra escuchar cómo comienzan a caerse cosas en la habitación del joven. Con ese tono de terror en su voz, Josué comienza a decirle a Juan Ramón que el ente lo quiere atacar, pero esta vez la mujer sostiene un crucifijo invertido con un ojo de cristal. Estoy acostumbrado a los ataques de esta mujer. Lo que me preocupa es lo que sostiene en sus manos, pues me dijeron que cuando viera ese símbolo me iba a morir, exclamó Josué para después comenzar a llorar. Para este punto, Juan Ramón manda al programa un corte comercial y le pide a Josué no cuelgue. Inmediatamente pide a la producción se comuniquen con el pastor Roberto Guaso, quien era de los principales y más importantes colaboradores del programa. Lo llamaban cada vez que necesitaban realizar algún rezo o tomar acción e intentar ayudar a las personas en llamada. Al regresar al aire, se escucha al pastor preguntándole a Josué si realmente estaba arrepentido del camino y las acciones que había realizado durante su vida. Josué contesta que sí, por lo que el pastor le pide que fuera por su Biblia. Al pasar unos segundos, Josué comenta que no puede abrirla, que es como si estuviera pegada, por lo que el pastor comienza a orar. Josué, aún aterrado, comenta que han aparecido más seres. Ahora son 3, dijo Josué. El pastor nuevamente le pide que tome su Biblia. No puedo, ellos me están atacando, exclamó el joven al otro lado del teléfono. Entonces, repite después de mí. Cada vez que intentaba pronunciar las palabras que el pastor le indicaba, Josué era interrumpido por unos gruñidos. Al escuchar que Josué era lastimado por aquellos seres, y no dejaban de soltar aquellos chillidos, el pastor comienza a gritarles ordenando que se callaran. Juan Ramón narra en su libro Las historias ocultas de la mano peluda cómo durante esos instantes en que el pastor oraba, Josué lloraba y se escuchaban los gruñidos. Todos en cabina comenzaron a sentir que el frío se apoderaba del recinto, al mismo tiempo que vieron cómo la página de la Biblia que estaba usando el pastor comenzó a enrollarse sola e incluso la pantalla de una laptop soltó un destello blanco para después apagarse y no volver a funcionar. Después de esta llamada, que tuvo lugar un día viernes, acordaron volver a sostener una llamada el día lunes en el horario del programa, para continuar conversando y cerciorarse que todo había salido bien. El lunes llamaron a casa de Josué, pero la llamada la contestó uno de sus trabajadores, quien se identificó como Roberto. El trabajador le comentó a Juan Ramón que el joven Josué no se encontraba pues estaba hospitalizado. Al parecer, durante el fin de semana había sufrido un accidente y fue sometido a una cirugía, por lo que se encontraba delicado de salud. Durante 2 semanas, Juan Ramón llamaba al hospital en el que se encontraba Josué para preguntar por su estado de salud, tiempo en el que le comentaron ningún familiar del joven había acudido a visitarlo o cuidarlo. Un día por fin logró comunicarse con Josué, quien seguía en el hospital, pero un poco mejor. Fue el mismo Josué quien le contaría a Juan Ramón que los mismos seres que lo habían estado atormentando durante su llamada habían regresado y que en esta ocasión casi lograban su cometido, pues lo habían atacado nuevamente resultando gravemente herido al ser apuñalado en el abdomen. Aquí muchos dicen, incluso Josué lo dice, que fue un apuñalado con un crucifijo. En algunas fuentes van a decir que era el crucifijo que su abuelita le había regalado y todo esto. En otros, incluso el mismo Josué, ahí creo que se ha contradicho en algunas ocasiones, no estoy muy seguro, pero a veces dice que fueron los entes quienes lo apuñalaron y en otras dice que fue él quien se apuñaló a sí mismo, ¿no? Después de esta llamada, no se pudieron comunicar con él nuevamente, pero la administración del hospital compartió con él la dirección del joven, pues ya había sido dado de alta y ningún familiar se había presentado en todo el tiempo que estuvo hospitalizado, y él era el único que había llamado preguntando por él. Juan Ramón decidió buscar la casa de Josué, pues fue uno de los casos que realmente le había quitado el sueño al conductor, y quería ayudar verdaderamente al joven. Al llegar al barrio de Los Ángeles en el que se encontraba la casa, preguntó en varias ocasiones a algunos vecinos o bien a personas que caminaban por la calle si sabían exactamente qué casa era o si conocían al joven, recibiendo en todas esas ocasiones advertencias sobre lo peligrosa que era la gente por la que preguntaba. Al final dio con la casa y al tocar lo recibió un extraño hombre, alto y delgado,
quien al ser cuestionado si esa era la casa de Josué Velázquez, solamente movió la cabeza para asentir. Juan Ramón preguntó si se encontraba, a lo que nuevamente aquel hombre solo movió la cabeza, esta vez negándolo, para acto seguido cerrar la puerta en la cara del conductor. En el libro ya mencionado, Juan Ramón narra que algunos días después recibió una llamada de Josué, quien le comentó que se encontraba mejor y estaba recibiendo ayuda en una iglesia que le había recomendado el pastor. Juan Ramón le comenta que había ido hasta su casa a buscarlo y le describe al hombre que le abrió la puerta. Josué le responde que eso era imposible, pues su casa debía estar sola. Él no había regresado ahí al salir del hospital. Había ido directo a la iglesia donde le permitieron hospedarse, siendo esto lo último que se comentó del tema con el joven. Pues gracias a recomendación de los doctores y de quienes le brindaban ayuda, decían que el recordar lo sucedido podría entorpecer o retrasar su recuperación. También se comenta, en el mismo libro lo mencionan, que Juan Ramón le describe exactamente el barrio, exactamente las características de la casa, como para asegurarse que esa era la casa de Josué y no se había equivocado. El joven, Josué, le dice que efectivamente esa es su casa, pero pues como le dice, no, él se fue directo a la iglesia que le había recomendado el pastor, por miedo a volver a ser atacado, e incluso todos sus trabajadores habían huido del lugar por temor a todo lo que sucedía, que también los asustaban a ellos. Juan Ramón Sáenz y Josué se reunieron 9 años después, gracias a un programa muy famoso de la segunda televisora más grande del país, quienes contactaron a un sacerdote para intentar llevar a cabo un exorcismo y liberar a Josué de lo que fuera lo que lo estuviera atormentando, ¿no? Josué puso algunas condiciones para participar en este programa, las cuales eran: 1. No aparecerá mi cara en televisión. Debe ser en un lugar rodeado de agua y Juan Ramón debe estar en todo momento al lado mío. El ritual quedó grabado y en las imágenes se puede ver a Juan Ramón Sáenz llevándose las manos constantemente a la zona del abdomen y haciendo gestos de dolor. A pesar de que se veía en mal estado, terminó el ritual y dio unas cuantas palabras a la cámara para después retirarse. Incluso en este episodio de este programa muy famoso se puede ver en algunos fragmentos donde supuestamente una entidad está atacando a Josué. Digo supuestamente porque este programa es conocido por inventarse los fantasmas para tener siempre un capítulo a boca de un... Ya hablaré después de eso, a ver si sí puedo. Pero hay un caso en donde participa un streamer llamado Mimal Capón, en el que un ex trabajador de este programa dice que los productores y los gerentes, vamos a decirle, les decían: si no encuentran algo, ustedes fínjanlo, ustedes produzcanlo, ustedes hagan que suceda la magia, vamos a decirle, ¿no? Hagan que se aparezca el fantasma, hagan lo que tengan que hacer para que sea un episodio, que nos dé buen rating, todo esto, ¿no? Después de esto, Juan Ramón Sáenz murió debido a una bacteria gastrointestinal. La causa de muerte oficial es peritonitis. Además de que el camarógrafo del programa fue hospitalizado durante esa misma semana debido a igualmente complicaciones en la zona abdominal. Me parece que todos los que estuvieron presentes sufrieron dolores en la parte abdominal, pero solamente ellos fueron hospitalizados. El reportero también del programa sufrió un aparatoso accidente e incluso el pastor Roberto Guaso murió al poco tiempo después. Estos hechos fueron los que levantaron la sospecha del público de que Josué había cambiado el alma de Juan Ramón para así salvar la suya. Pues la gente que escuchó en vivo aquella emisión de La Mano Peluda, en la que Josué se presentó por primera vez, recuerda perfectamente que él aseguró que iba a morir a manos de los entes que se le aparecieron al regresar la llamada. Pero, en lugar de esto,
Josué comenzó a hacer apariciones en programas de radio y televisión, mientras que Juan Ramón Sáenz, aquel locutor, que entró al consciente colectivo mexicano y de algunas partes del mundo por las historias de terror que se compartían a través de su programa, murió lamentablemente, no sin antes dejar los precedentes, las bases para la mayoría de programas y contenido audiovisual en el que contamos historias de terror. Eh, Hay que decir que Internet está lleno completamente de este caso. Como lo mencioné al principio, es de los más conocidos. Junto con Clarita, hay otros. Voy a hablar más de La Mano Peluda porque pues es algo con lo que los mexicanos sobre todo crecimos, ¿no? Todos escuchábamos o llegábamos a escuchar algunos de los capítulos. Me tocó escuchar varios, sobre todo cuando veníamos en carretera para visitar a mi familia que vive donde actualmente vivo. Veníamos en carretera y en la noche ponían la radio y pues veníamos escuchando eso, ¿no? Aparte de que pues todos hemos escuchado eso, aparte de que la mano peluda también es una leyenda. Es la leyenda de un usurero, estas personas que se dedicaban o se dedican a empeñar, vender todo esto. Es descrito como un hombre de baja estatura, no muy alto, regordete, cubierto de vello y al ser usurero pues tiene joyas, dinero, todo esto. Es descrito que siempre contaba con muchos anillos, collares y que las personas que tuvieron la desdicha de cruzarse con él pedían a Dios que se le cayera la mano para que ya no pudiera pues tomar el dinero, las joyas y pues no presumir todo eso, ¿no? Hasta que un día muere esta persona, el usurero, y uno de los cuidadores del cementerio puede ver cómo desde su tumba sale lo que al principio él pensó que era una tarántula. Al darse cuenta un poco después, pues lo que salía de esa tumba era la mano peluda del usurero, que ahora se dedicaba a ir a ahorcar a las personas, a jalarle los pies a los niños malcriados, todo este tipo de cosas, ¿no? Crecimos con esto, con esta leyenda o bien con el programa de Juan Ramón Sáenz. Actualmente Josué ya hace más apariciones públicas, ha aparecido en varios contenidos de internet, en algunas cadenas internacionales, canales muy famosos, como lo es History Channel. Tienen un episodio de no recuerdo qué programa tampoco, pero si lo buscan ahí en YouTube, bueno, aquí en YouTube pueden encontrarlo si buscan Josué Velázquez History Channel. Esa es la primera opción. No recuerdo qué programa. Pero bueno, creo que hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por llegar hasta el final. Pues nada, nos vemos.